Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, una vez más venimos aquí a este lugar, tu casa de adoración, para abrir su palabra y clamar por la presencia de su Espíritu Santo. Señor, cada persona que está aquí ha sido llamada por ti, ha sido buscada, ha sido encontrada. Muchos de ellos han sido arrebatados del enemigo. Quizá estaban envueltos en un mar de confusión, estaban envueltos en la sombra del orgullo, de la prepotencia, de la autosuficiencia. Y tú un día fuiste a su barca, Señor, a su corazón. Y allí en medio de la frustración que esta vida produce cuando estamos sin ti, hiciste un llamado y ellos respondieron. Pero probablemente, Señor, hayan personas que han perdido ese rumbo, ese horizonte. Y en medio de ese llamado, Señor, han caído y han fracasado. Hoy quiero abrir tu palabra, Señor, para que hables a aquellas personas que el enemigo ha derrotado, que el enemigo ha tumbado. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva con ese poder del primer amor y les traiga de regreso a casa. Restaura nuestras vidas, Señor, como siempre lo haces. Restaura nuestro ser, porque tú eres el médico que cose las heridas del alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No puedo dejar de expresar mi alegría de ver aquí a mi amigo Alex. Realmente Alex es una bendición y un milagro. Los que conocemos tu historia sabemos que es un milagro que Alex hoy esté aquí con nosotros. Igual que Nelson. Nuestros amigos son ecuatorianos, ya ustedes los conocen, ¿verdad? Hace tiempo. Ellos tomaron la decisión el año pasado en la campaña que Dios nos permitió tener. Y me siento feliz de estar con ustedes aquí y verles. También a Rubén, mi paisano, ¿verdad? Rubén es barranquillero. No sé si se le nota, claro que sí, ¿verdad? Y ser barranquillero es especial porque todos los barranquilleros son hinchas del Junior de Barranquilla, ¿cierto? Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver el Junior de Barranquilla aquí? Bueno, tiene que verlo todo, todo, ¿verdad? Porque el Junior pierde y se levanta, y así es la vida cristiana también. Caemos y nos levantamos. Su esposa Yajaira, ¿verdad? Venezolana, pero también de corazón colombiana. Así como yo sé que el paisano es de corazón venezolano, ¿cierto? Ya come cachapas y come todo eso, ¿verdad? Caraota. De verdad que me da mucha alegría verles a ustedes una vez más, es una alegría inmensa. El tema de hoy se titula Llamado, Caída y Restauración. Y quiero decirles, queridos hermanos, que desde el Génesis al Apocalipsis encuentro a un Dios que siempre anda llamando, que siempre anda buscando. Una de las cosas que los pastores debemos aprender es a ser llamados como lo hace Dios. Porque Dios llama y Dios te busca en el lugar en el que tú estés. Y todo el tiempo ha procurado llegar a tu vida para hacerte una mejor persona, para que puedas disfrutar de la felicidad. Llama a ingenieros, llama a médicos, llama a abogados, llama a bomberos, inclusive llama a las suegras. Ustedes se pueden imaginar eso. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces los hombres se ríen, ¿verdad? Carcajada. Dios es grande, llamó a mi suegra, dicen. Yo amo a la suegra, ¿saben? Yo le doy gracias a Dios por mi suegra, porque si no hubiese sido por ella no tendría a mi esposa. Así que a la cuenta de 3 solo los hombres vamos a decir gracias Dios por la suegra. 1, 2 y 3. Alabado sea el nombre de Dios. No hay nada más lindo en la vida. Yo siempre he dicho, y grábese esto, no hay nada más lindo en la vida que una suegra transformada. Amén. Una suegra transformada es una bendición. Y mi suegra ya ha sido transformada. Allá me está viendo, suegrita, te amo mucho. Dios llama a todos. Sin embargo, podemos pensar que el llamado de Dios tiene que darse en circunstancias especiales. Y yo he querido estudiar en la Biblia cómo Dios llama a las personas. ¿Cuál es el contexto? Y he encontrado que Dios es un artista que puede tomar cualquier elemento de tu vida, cualquier etapa de frustración, para que esa etapa se convierta en el mayor llamado que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo hace? Amigos, no lo sé, pero cada vez que Dios llama, funciona. Porque Él llama para transformar la vida de los que han estado en confusión.
Y el personaje de esta tarde me apasiona porque durante gran parte de mi vida estuve rechazando el llamado de Dios, pero un día dije, Señor, ya no puedo dejar que ese llamado se pierda en el aire, tengo que aceptar tu llamado y tengo que servirte. A veces pensamos que ese llamado, ese profundo llamado que Dios nos hace, es simplemente una misión limitada. Es decir, cuando Dios te llama, tú puedes pensar que Dios te llama a ser un diácono, y amén, porque Dios llama a los diáconos, como el excelente trabajo que hace Carlos, ¿verdad? A veces podemos pensar que Dios me llama a ser un anciano o inclusive a ser un pastor, un administrador de iglesia, un dirigente de iglesia. Pero el llamado de Dios trasciende y va mucho más allá de lo que un cargo pueda representar. Porque el llamado de Dios tiene que ver no solamente para que tú des un servicio a la iglesia, sino con tu salvación. El propósito de Dios al llamarte es salvarte. Pero ¿salvarme de qué? Salvarte de una vida de frustración, de una vida llena de tristeza, de la amargura que a veces nos invade, fruto de las decisiones equivocadas que hemos tenido en el pasado. El llamado de Dios nos rescata del mundo oscuro en el que vivimos, y aunque precisamente sigamos viviendo aquí, ese llamado produce en nosotros una transformación que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante, y vamos a hablar del llamado que Dios hace a un personaje que seguramente ya ustedes conocen como yo. Su nombre es Pedro, pero ese nombre Pedro vino a ser un nombre diferente. Estoy en Lucas capítulo 5, pero Pedro no siempre se llamó Pedro. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba al principio? Simón. Su nombre era Simón. Pero parece que Jesús, y en la palabra de Dios encontramos que cada vez que Él llama a alguien, no solamente le entrega una misión, sino que le cambia el nombre. ¿Se han visto eso en la Biblia, verdad? ¿Cómo le puso a Jacob? Vamos a hacer un ejercicio bíblico. ¿Cómo le puso a Jacob? Israel. ¿Cómo le puso a Abraham? Abraham. ¿Cómo le puso a Simón? ¿Cómo le puso a Saulo? Entonces Dios le gusta cambiar nombres. ¿Saben por qué Dios le gusta cambiar nombre? Porque Él quiere colocarte el título que a ti te pertenece y no el que el mundo te ha puesto. Saben, queridos, tenemos en nuestro corazón las huellas de un código genético que parece ser imborrable. Yo no sé a quién te pareces tú en tu familia. Si heredaste las malas costumbres de papá, o el genio de mamá, o la terquedad del abuelo o de la abuela. Pero quiero decirte que cuando Jesús te llama para transformarte, y aún esa genética que parece según los médicos incambiable, no transformable, Jesús la puede cambiar para hacerte una criatura para honra y gloria de su nombre. Y esto sucedió con Pedro y con cada uno de los que Él llamó en la antigüedad. Capítulo 5 del libro de San Lucas dice lo siguiente: un día estaba Jesús a orillas del lago Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Cuántas barcas vio Jesús, hermanos? 2 barcas vio Jesús. Subió a una de las barcas, y la barca pertenecía ¿a quién? A Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Pero saben, cuando Jesús viene a este encuentro, Jesús no viene por casualidad. Hoy hablaba con Rubén y me dijo: oiga, pastor, Rubén como que reaccionó así allá abajo en el basement, y como cuando uno se da cuenta de algo. Oiga, qué casualidad que la primera vez que yo vine usted estaba aquí, y ahora que me voy a bautizar usted también está aquí. Y yo le digo: Rubén, sabes, no es casualidad, es causalidad. Porque Dios no hace nada, mi querido hermano, al azar. El Dios que nosotros tenemos precisamente es Dios porque todo está bajo su control.
Y aunque el enemigo parezca tener la victoria por el momento, yo sé que finalmente vendrá la victoria. Hablando de Rubén y Yajaira, yo me fui un poco con el corazón triste. Y yo sé que ustedes también se quedaron con el corazón triste porque estaban que daban el paso. Y que sí, que no, y que sí, que no. Pero se acabó la campaña. Pero no dejé de orar por ustedes. Y el Espíritu Santo hoy toca sus vidas. Y para Él es la gloria y la honra. Porque tuvo una gran victoria en la vida de esta familia maravillosa. Dios sigue llamando. Dios sigue tocando. Dios no hace nada al azar, todo tiene una causa. Si hoy has venido a este lugar es porque Él tiene un llamado para tu vida. Es porque Él quiere darte algo mejor. Y en ese llamado que Dios tiene, tú debes tomar la decisión. Porque lo interesante de Dios es que Él no nos obliga a nada. Todo tiene que ser motivo de nuestro racionamiento, de nuestras emociones, por supuesto también. Y decirle: Señor, tú me has llamado, yo quiero responder inteligentemente. Muchas veces ese llamado toma tiempo, pero las personas que saben que es Dios el que les está llamando, no dudarán en tomar la decisión. Había muchas barcas en esa playa, muchas barcas, pero Jesucristo miró una barca y era la barca que estaba vacía, era la barca que no tenía peces, era la barca donde había frustración, era la barca donde el capitán de la barca sentía en su corazón que no había pasado lo que él quería, tener peces. Y cuando Jesús viene buscando barcas en este mundo, mira la barca que está frustrada, mira la barca que está vacía y llega a tu vida para llenar tu corazón de esperanza. Esos son los peces que Jesús promete hoy. Así que Jesús, viendo esa barca vacía, llama a aquel hombre Simón. Y Simón no se imaginaba que iba a ocurrir. Simón no sabía, era un día más. Habían pescado toda la noche, no había pasado nada, había frustración. Y ya ustedes conocen a Pedro. No era que Pedro venía cantando feliz, ¿verdad? Voy corriendo por... Ay, gracias, Señor, porque no hubo peces, pero hubo una buena experiencia. No. Teníamos a un Pedro que tenía un carácter fuerte, que tenía un carácter desafiante. Así que si analizo psicológicamente esta situación, puedo interpretar que había un Pedro ofuscado, un Pedro triste. Como muchas veces tú llegas del trabajo y ves que estás trabajando todo el tiempo duro y las deudas allí continúan. Como cuando tú a veces haces la llamada a tu familia al otro país y en vez de tener alegría y felicidad hay frustración y tristeza en tu vida. Como cuando tú llegas después de hablar con aquella persona a la que amas, con la que quieres restaurar las cosas y ves que solamente va de mal en peor. Como frustración, como cuando tú hablas con aquel hijo para que su comportamiento sea mejor y te das cuenta que cada día el enemigo lo toma más. Frustración. Pero permíteme decirte hoy, querido hermano, que Cristo ha visto tu barca y eso cambiará todo. Porque cuando Cristo observa tu barca y decide subirse en ella, hay un llamado y hay una transformación, y es la primera etapa de mi tema en esta mañana, el llamado de Pedro. Cuando acabó de hablar, estoy en el versículo 4 del capítulo 5 del libro de San Lucas, dice: cuando acabó de hablar le dijo: Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas. ¿Cómo le dijo? Más profundas. Si tú quieres ver el poder de Dios, no puedes quedarte en la orilla, tienes que profundizar, tienes que ir mar adentro. Permítame colocarles un ejemplo rápidamente. Cuando me casé con mi esposa, tomamos un paquete para ir a las hermosas Islas Margaritas. De paso es bien económico ir por allá. Así que estuvimos ahí en las Islas Margaritas y pagamos un tour en el que nos llevaron a bucear. Imagínense. Y yo soy barranquillero, tú sabes que Barranquilla está ahí a la orilla, ¿verdad?, del mar Caribe, pero uno nunca se sumerge, siempre nada por arriba, y disfruté del mar. Pero esa vez que estuve ahí en esa isla, nos sumergimos con todos los equipos y logramos ver el extraordinario mundo del océano submarino. Caballitos de mar, peces de colores, cuevas. Y el instructor nos decía: ¿saben una cosa? El mundo submarino es mucho más grande, más hermoso que el que nosotros vivimos, que es la tierra. Tiene tantas bondades que el ser humano pierde, así que antes de morir se recomiendan a las personas que vengan y buceen, vale la pena. Y yo quedé sorprendido. Entonces todo el camino: mi amor, y viste aquella cosa, y viste lo otro. Y mi esposa me decía: ya, pareces un niñito, ya yo sé que estás contento. Pero yo estaba tan emocionado porque logré ver
¿qué es lo que significa profundizar? Todo aquel que quiera ver la gloria de Dios, que quiera ver el poder en su vida, debe desprenderse de la orilla de la vida y bogar mar adentro. Debe profundizar en la vida, debe introducirse en ese Jesús que te está llamando. Acepta el llamado de salir de la orilla, porque en la orilla no pasa nada. En la orilla de la vida solo hay frustración. A veces nos da miedo volver a recomenzar. Pero para que tú tengas éxito en la vida, muchas veces Jesús se tendrá que llevar justo en el lugar donde ha fracasado. Lo último que quería Pedro, después de haber trabajado toda la noche y pescar, era volver nuevamente al lugar de la frustración. Pero Dios lo llevó de vuelta allí para enseñarle que no es el lugar, para enseñarle que no son sus fuerzas, sino es la presencia de Jesús en la barca lo que cambia todo. Y Pedro estaba experimentando uno de los mayores milagros de su vida. Boga mar adentro. Y ahora la orden es: echen las redes. Pero miren la respuesta de Pedro: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Miren ustedes qué gran bendición. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que éstas comenzaron a hundirse. Cuando Jesús aparece en la vida de aquel que ha estado frustrado, cuando Jesús entra en tu barca, mi querida amiga que hoy me escuchas, hermano que has venido a recibir la palabra, la abundancia de tu vida tiene que llegar. Y yo no quiero hablar en esta tarde, como lo dije esta mañana, de abundancia material, porque la abundancia material es lo más fácil para Dios. Quiero hablar de abundancia espiritual. Quiero hablar de paz en el hogar. Quiero hablar de restauración de hijos que se han ido. Quiero ver personas felices que aunque no tengan lo que han soñado materialmente, Dios le pone la alegría porque Jesús está en la barca. Jesús cambia todo, cambia tus sueños, cambia tus ideales. Pedro creía que el éxito de él dependía de los grandes peces, de la cantidad de peces, y quería venir a la orilla. Mira, yo soy Pedro, el pescador, mi barca está llena de peces. Pero ese día Pedro entendió de que no era el propósito de su vida, que había una misión y un llamado más grandes que agarrar peces. La palabra del Señor dice que al ver esto, en el versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas delante de él y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Saben, estas palabras no expresan que Pedro estaba rechazando el llamado de Dios, pero Pedro estaba entendiendo en ese momento que él intentó llenar su vida de algo pasajero, de algo efímero. ¿Cuántas veces tú has intentado darle paz a tu corazón que clama por tranquilidad, por paz? ¿Cuántas veces has luchado? Pero déjame decirte que solamente el llamado de Dios podrá darle paz al interior que clama desesperadamente por un cambio radical en tu vida. Versículo 9 dice: es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Estoy leyendo desde la versión internacional. No temas, le dijo Jesús, tranquilo, no temas. Desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. ¿What? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Pescador de hombres. Pedro solamente se imaginó siendo usado por ese que transformó el momento de frustración en victoria, poniéndose en sus manos. Y yo quiero decirte, querido amigo, tú que vas a entregar tu vida a Jesús, tú que estás aquí, Dios te ha llamado a pescar hombres. Cuando Cristo te llama, no te llama para calentar una banca. No. Ese no es el plan de Jesús. El plan de Jesús es mucho más grande. No es solo para que cojas pececitos. No. El plan de Jesús es para que a través de tu predicación, a través de tu testimonio, multitudes puedan conocer de su amor, puedan transformar su vida. Ahora entendemos que hay un llamado de parte de Jesús hacia Pedro. Y hay muchas cosas que rescatar de este llamado. Yo no veo a un Pedro aquí que tuvo la fe de Jesús. No veo a Pedro aquí que tuvo las 21 lecciones de la Torá
o de la Misná, o de la Gemara, o del Antiguo Testamento, o que se leyó todo el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco para poder memorizarlo. No. Jesús, al que llama, capacita. Así que si tú estás pensando que necesitas estar preparado como un erudito judío, como un rabino saduceo, para poder dar el paso a los pies de Jesús, la palabra de Dios no dice eso. Dios te llama en el lugar en el que estás. Dios te llama desde la profesión en la que estás, para que tú puedas entregar tu vida, y ahora el resto pertenece a Él. La capacitación para gloria de Él en el ministerio que Dios te da, en el ministerio que Él te otorga. Vamos rápidamente al libro de San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículos 33. Después de este llamado, Pedro caminó con Jesús aproximadamente 3 años. Pedro transformó la vida de muchas personas. La Biblia plantea de que junto con los 70, a Pedro se le dio la autoridad de sacar demonios, de sanar a enfermos, y fue un ministerio exitoso. Pero hay un peligro en el llamado. Hay un peligro, y no es precisamente por el llamado, sino por nosotros. Y es el peligro de la autosuficiencia. Es el peligro de creer que nosotros podemos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. El ser humano, en cualquier escenario en el que está, puede cambiar el foco de atención que solo pertenece a Dios, la gloria que solo pertenece a Él, y creer que son sus fuerzas, que es su vigorosidad espiritual la que le permitirá enfrentar los problemas de la vida. Pero esto no puede ser así. Solamente serás un hombre victorioso, una mujer victoriosa, cuando en humildad diariamente puedas reconocer a Dios. El espíritu de la profecía dice que la mayor obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es la muerte diaria al yo. Diariamente necesitamos una transformación. Así como diariamente necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos orar, caer de rodillas, humillarnos, entonces Dios obrará. La vida de Pedro tuvo un espacio en el que la llamada autosuficiencia entró a él y desplazó a Jesús. El capítulo 22 de San Lucas, versículo 33. Vamos a leer desde el versículo 31. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no te falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús está intercediendo por Pedro. Jesús está orando porque sabe que es un Pedro frágil, que 3 años, aunque son al lado del maestro, no son suficientes para mantener 100% anclados en la palabra de Dios. ¿Cuántos Pedros han caído hoy día por creerse suficientes? ¿Cuántos Pedros han fracasado hoy día por pensar que son sus energías, sus estudios, sus progresos personales, individuales? Cuando tú creas más, escúchame bien, en un trabajo que te da comida, te da techo, te da dinero, cuando tú creas más en una posesión antes que Jesús, tu vida irá en fracaso. La experiencia de Pedro me enseña a mí que yo no debo confiar ni siquiera en mí mismo. Por más sencillo que parezca el problema enfrente, debo confiar en Dios y ponerlo en sus manos. Por más grande que parezca el problema, debo confiar en Dios y ponerlo en sus manos. Miren la manera como respondió Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Parecía muy apresurada esta expresión. Esta expresión podría parecer bien si hubiese salido de la humildad de Pedro, pero salió del orgullo de Pedro. Salió de ese Pedro suficiente, salió de ese Pedro que creía que todo lo podía. Y Jesús respondió de una manera profética para Pedro y le dijo: Pedro, te digo hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, negarás que me conoces. ¿Cómo puede ser posible que Pedro iba a negar a Jesús? Pero ¿cómo puede ser posible que ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y así lo llamó? ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar cuando lo llamó en la barca? ¿Sí o no? Jesús todo lo sabe. Uno de los atributos de nuestro Dios es que es omnisciente.
y ya Él sabe lo que tú vas a hacer. Algunas personas dirían, bueno, pero ¿qué chiste tiene de que ya Dios sepa lo que yo voy a hacer? Si ya Él maneja todo. No. El asunto es que aunque Dios conoce lo que tú vas a hacer, Él respeta tu decisión y tu libre albedrío. Tú sigues desarrollando tu vida, y aunque Él no interviene para convertirte en un títere, porque Dios no es un titeretero que está allá arriba para dominar tu vida y manipularte, no. Él te impulsa, Él te inspira, Él te motiva. Él utiliza los mejores elementos para captar tu atención y permitirte que tú entiendas su palabra y vivas a sus principios, pero no coerciona al individuo. Pero ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, y aún así Cristo lo llamó. ¿Sabes? El día que tú entregaste tu vida a Jesús, Dios conocía que ya tú le ibas a fallar en el futuro. Dios sabía que estaba llamando a una mujer terca, a un hombre impetuoso, a una persona con debilidades de carácter, y aún así te llamó. Te llamó no a causa de tus conocimientos, de tu formación profesional, no, sino a pesar de tus errores y defectos, para que en el camino de ese llamado tu vida sea transformada a la imagen de Jesús. Estas palabras de Jesús fueron duras para Pedro. Y si ustedes leen ese mismo capítulo 22, leyendo desde el versículo 54, van a encontrar la triste historia de Pedro. Después de su llamado vino la caída en su vida. Dice el versículo 54 de Lucas 22: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Qué tremendo. Ya Pedro no quería involucrarse con aquel que había sido su maestro, con aquel que había visto tantos milagros, y ahora estaba un poco alejado porque tenía miedo. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo: este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Fueron las primeras palabras de Pedro al negar a su Salvador, al negar a su maestro. El versículo 58 dice: poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo conozco, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en el que dijo eso, cantó el gallo. Versículo 61 dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. No sé si en esta tarde el Señor está hablándole a una persona a la que recibió un llamado en algún momento de su vida, pero estoy seguro de que Dios está hablando a aquellos que han recibido de parte de Él la responsabilidad de predicar su palabra, como lo recibió Pedro. Está llamando a personas que tienen talento, que tienen liderazgo, pero que también tienen errores y defectos, pero que así como Pedro han fallado en algún momento de su vida. Han quebrantado el pacto, han quebrantado la ley de Dios, han sucumbido ante la presión de un mundo que les obliga a violar el santo sábado, han cedido a la presión social. Te has unido en yugo desigual con alguien que te ha traído sufrimiento. Yo no sé cuál sea tu situación. Todos tenemos un llamado, y desafortunadamente en algún periodo de nuestra vida, como Pedro, podemos enfrentar una terrible caída. Y la caída viene cuando creemos únicamente en nosotros y pensamos que lo podemos por nuestros propios medios. Saben, a mí la historia de Pedro me llama la atención porque siento que Pedro aprendió con el dolor lo que significa el cristianismo verdadero. Mi padre me enseñó un dicho que yo quiero compartírselos hoy día. Y él me decía: hijo, los hombres inteligentes aprenden de sus propios errores, pero los hombres sabios aprenden de los errores de los demás.
Tú no tienes necesidad de caerte en el mismo hoyo en el que se cayó Pedro. Si tú entregas tu vida a Jesús y mantienes tu mirada en Cristo Jesús, si le preguntas a Jesús cada mañana cuál es la agenda que Él quiere para ti, si le preguntas a Jesús cuál es el trabajo para ti, si le preguntas a Jesús cuál es el esposo, la esposa futura, si le preguntas a Jesús qué es lo que vale la pena en tu vida, quiero decirte que nunca conocerás el fracaso por el que cayó Pedro. Porque el mayor secreto de victoria es mantenernos tomados de la mano de Jesús. La sierva del Señor dice que cuando Pedro caminó sobre el agua, Pedro era tremendo, ¿verdad? Caminó sobre el agua. Dice que en un momento dio vuelta para mirar a sus discípulos, a sus amigos. Y entonces dejó de ver a Jesús y una ola tapó a Jesús. Y en ese momento Pedro empezó a hundirse porque dejó de mirar a Cristo. Le tocó aprender la experiencia de lo que es estar al borde de la muerte por dejar de mirar a Jesús. El asunto, el tema de ver a Jesús es muy importante en nuestra vida. No desprendernos de Él. Cuando creas que tu trabajo está teniendo éxito, cuando creas que tu matrimonio está bien y dices, bueno, ya voy a bajar la guardia, voy a dejar de orar un poco. No, porque es la oportunidad que el enemigo tiene para llevarte a la caída. Tienes que enfocarte en Jesús. Por eso la vida del cristiano debe ser en aumento y en aumento. No debe parar. La experiencia a la que Dios te ha llamado no es una simple experiencia de llenar tu barca un día. No. Tu barca necesita llenarse todos los días y mantenerse con Jesús diariamente. Ahora tenemos a un Pedro frustrado, su gran maestro colgado en un madero, los discípulos huyendo. Quiso remediar la cosa y entonces huye también. Quiso alejarse y dedicarse a lo que él antes hacía. ¿Saben? La palabra del Señor me dice que Pedro pensó que hasta allí había quedado todo. Vamos a ver la última etapa de Pedro en esta tarde. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 18. Tenemos ahora un Pedro que lleva la culpa de la traición. Y yo no sé si tú le has fallado a alguien. Yo no sé si has fallado los votos del matrimonio en algún momento y has vivido lo duro que es la carga del pasado. Pero Pedro estaba sintiendo en su interior lo difícil que era vivir con haber ofendido al maestro, con haberlo vendido, porque lo que hizo Pedro fue vender su fe. El peso de la culpa no es fácil. El peso de la culpa produce en nosotros efectos emocionales que muchas veces nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Entregarnos a alguna persona que no vale la pena para nosotros, entregarnos al vicio, entregarnos a la promiscuidad, inclusive acabar con nuestra vida. Pero no es necesario que tú llegues a este extremo de tu vida. No es necesario que tú caigas hacia el lugar de la depresión y volver a tu vida pasada, porque hay un Jesús que si un día te llamó, Él volverá a llamarte y volverá a reafirmar el llamado en tu vida. Amén, hermanos. Mira, si tú fallas en tu llamado, si tú has fracasado, Jesús no ha fracasado. Jesús vuelve a insistir, porque como decíamos al principio de este sermón, Él empieza a llamarte nuevamente y nunca dejará de hacerlo hasta que haya oportunidad. Tú tienes un lugar en esta iglesia. Tú tienes un lugar en el reino de los cielos. Jesús va a hacer lo posible y lo imposible por seguirte llamando para que vuelvas de regreso y reafirmes tu liderazgo en esta iglesia. Así que si el Señor está llamando a una persona que ha dejado al lado ese llamado por cosas de la vida, porque se enfrió su vida espiritual y terminó haciendo cosas que el interior sabe no vale la pena regresar, podrías decir, pero Dios te vuelve a llamar esta noche y te dice: yo te he venido a dar luz, te he venido a dar paz, y si me toca hacer lo mismo que hice al principio, el gran milagro de los peces, lo volveré a hacer por amor a ti, porque te quiero recuperar otra vez. Capítulo 21 dice: después de esto, de San Juan, dice: después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, a Natanael el de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Pedro volvió nuevamente a su sociedad, a sus amigos de pesca. Volvió nuevamente a intentarlo nuevamente por sus propios medios.
Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Estoy en el versículo 3 del capítulo 21 de San Juan. Me voy a pescar. Eso era lo que hacía Pedro. Pero los otros estaban tan aburridos y tan frustrados que dijeron: nos vamos contigo también. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron, ¿qué? A ver, ¿no pescaron qué? ¿A qué le recuerda este episodio? Al primero, ¿verdad? ¿Qué había aquí? Frustración. Nuevamente, después de la caída hay frustración. Ahí está un Pedro vacío nuevamente. Ahí vemos a Pedro en la misma situación. En el mismo momento volvió a tocar fondo. ¿Cuántas veces en tu vida has tocado fondo? Te has caído, que has dicho: de esta sí no me levanto. Pero tenemos un Dios que es un libertador, que es especialista en devolver ministerios, que es especialista en resucitar muertos, que es especialista en abrir mares de problemas, que es especialista en devolver la alegría, la felicidad, el gozo que tú has perdido. La palabra del Señor dice que salieron pues de allí y se embarcaron, pero no pescaron nada. Y el versículo 4 dice: al despuntar el alba, Jesús se presenta en la orilla. Pero ya tenemos a un Jesús glorificado, a un Jesús que venció la muerte, que resucitó. Y aunque se había parecido a muchos de sus discípulos, no había tenido un encuentro especial con Pedro. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la caída muchas veces Jesús permite que tú experimentes qué es la frustración. Muchas veces Jesús tiene que permitir, con el dolor de su alma, que tú sepas lo que es manejar una vida con orgullo, con prepotencia, con autosuficiencia. Porque a veces le dice a Jesús: hazte para acá un ladito, Señor, yo quiero hacerlo yo mismo. Y entonces te das cuenta de que estar lejos de Jesús es la mayor frustración. Entonces Jesús permite, con el dolor de Padre, que tú veas que estar lejos de Él no es una buena idea. Ahora Jesús aparece a Pedro. En medio de la frustración, en medio del dolor, aparece a ese discípulo a quien le había dado el liderazgo de su grupo. Y miren lo que dice Jesús, a ese Jesús glorificado que ya está allí. Versículo 5: muchachos, ¿no tienen algo de comer? Pero ¿qué había en la barca? No había nada. ¿Y cómo es que Jesús le pide un pez? Jesús es tremendo, hermanos. Jesús te quiere hacer entender de cuando Él no está en tu corazón, tú no puedes dar nada. Y sus preguntas te hacen reflexionar en esto. Sus preguntas son preguntas mayéuticas, preguntas que te hacen ver en tu interior y: oye, realmente no tengo nada que dar, estoy vacío. Porque cuando Jesús no está en la barca, no está en tu vida, cuando tú quebrantas el pacto, quebrantas el llamado, te conviertes en una lata vacía que no tiene nada que ofrecer. Y Jesús le hace esa pregunta sabiendo cuál va a ser la respuesta. Muchachos, ¿no tienen algo que comer? Y ellos respondieron: no, Señor, no tenemos. Y el versículo 16 dice que Jesús retoma la iniciativa y dice: tiren la red a la derecha y pescarán algo. Así lo hicieron. Déjenme decirle que hasta el momento no habían reconocido a Jesús. No lo sabían, no sabían quién era. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacarla. Así que dijeron: un momento. Ese hombre que está allá nos ha dicho que tiremos la red aquí a la derecha y ya no caben los peces en la red. Se vuelve a hundir en la barca. Y Pedro inmediatamente, los discípulos, se acuerdan del momento del llamado. Y están entendiendo que Jesús ha venido a esa barca a decirles: aunque ustedes han fallado, Pedro, aunque tú me fallaste, yo estoy aquí para redimirte nuevamente. Estoy aquí para levantarte. Estoy aquí para decirte que tienes una nueva oportunidad y tienes un ministerio. Qué lindo es el Señor. Porque cuando nosotros fallamos, Alex, cuando nosotros nos caemos, tenemos un Dios que restaura, un Dios que levanta. Versículo 7 dice que este milagro les hizo caer en cuenta. Dice: es el Señor. Pedro, el discípulo, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir esto: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua.
Pedro no esperó llegar allá. Yo tengo que encontrarme con ese Jesús. Pedro no pensó. Miren, Pedro era un hombre impulsivo. Ya ustedes lo van distinguiendo en la Biblia. Y yo no sé si yo estoy predicando a alguien aquí que tiene el carácter de Pedro, que hay que atajarlo pero nunca empujarlo. Ese era Pedro. Dios te necesita en esta causa. Tienes un esposo difícil de trabajar con él porque es impulsivo. Dios también los necesita. Miren, yo alabo el nombre de Dios trabajando con personas así, porque cuando esas personas deciden hacer algo, lo van a hacer. Y son un dínamo para la iglesia. Tienen motor propio, ¿verdad? No tienen gasolina, tienen nitrógeno adentro. Qué lindo contar con Pedros. Pero estos Pedros deben confiar no en esa dinamita que tienen en su interior genética, sino deben confiar en el Señor para que puedan ser hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo. Es el Señor. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima. Ya Jesús tenía pescado allí. Jesús hizo otro milagro. Llamó un pescadito. A ver, vengan acá. Y ya llegaron ahí. Y lo fritó, ahí lo asó, ¿verdad? Y ya tenía el desayuno hecho Jesús. Qué tremendo el Señor. Hay muchas enseñanzas aquí, pero vamos a avanzar. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acababan de sacar, les dijo Jesús. Pero nadie hablaba, todo el mundo estaba en silencio. Y Pedro con la cabeza agacha. Porque cuando tú traicionas a alguien y esa persona aparece, ¿cómo te sientes? Triste. Y ahí estaba Pedro, poniendo su mano en la cara. Simón Pedro subió al bordo y arrastró a la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle nada. ¿Saben? Estaban todos asombrados, y mucho menos Pedro. Pedro dejó que sus amigos se colocaran allí y él se quedó detrás, ¿verdad? Era el traicionador. Estaba en la misma categoría de Judas. Ahí estaba Pedro. Estaba un poco atemorizado, como cuando tú te sientes al fallarle a Cristo, al fallarle a aquella persona a la que has amado. Versículo 13 dice: Jesús se acercó y tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Cristo rompe el hielo y le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pregunta reflexiva de parte de Jesús a los Pedros modernos de hoy, a las Pedras de hoy. ¿Me amas realmente? ¿Saben por qué Jesús hace esta pregunta? Por mucho tiempo me lo había hecho. Lo único que Cristo quiere es que tú lo ames. Hay un libro que dice: ama a Dios y haz lo que quieras. No sé cuántos lo han leído, se los recomiendo. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas, todos los pasos que des estarán canalizados por el amor. Ya no harás nada por tu propio beneficio, sino por amor a Él. El amor es la mejor herencia que Dios nos ha dado. Sí, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Pero por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que tú, cuando eras más joven, te vestías tú mismo. Hablando de la autonomía, mira, tú siempre has hecho lo que has querido e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Los grandes comentadores de este pasaje nos dicen que Jesús estaba diciéndole a Pedro: oh, de ahora en adelante tu vida tiene que depender 100% de mí. Tu autonomía, tu fuerza,
tu interior impetuoso que intenta gobernar todo tu ser, debe pertenecer a mí, pero debe hacerlo a través del amor. Saben, queridos, la mejor herencia que nosotros hemos recibido es el amor. Y si algún día quieres levantarte de tu caída, quieres restaurarte, necesitas empezar a pedirle a Jesús que realmente crezca el amor en ti. Quiero finalizar con una historia y quiero pedirle a los amigos que aún continúen con esa música de fondo que estaba sonando. En cierta oportunidad escuché a un sacerdote de mi barrio, en el barrio Simón Bolívar, el cura Holman le llamaban, y él contaba historias muy interesantes. Y aunque yo no era católico, como todos mis amiguitos eran católicos, yo me iba por ahí detrás y me ponía a escuchar a escondidas de mi mamá, que no le gustaba que fuera a la iglesia católica. Pues yo iba. Y él contó una historia que me impresionó. Dice la historia que un día estaban un señor a punto de morir, era un hacendado, tenía una gran finca, y la finca tenía mucho trigo, y tenía 2 hijos, Juan y Pedro. Así que el Señor le dijo: bueno, cuando me muera, la mitad de los sacos de trigo y toda la cosecha pertenecerá a Pedro, y la otra mitad va a pertenecer a Juan. Así que el Señor falleció, y Pedro, que era el hermano mayor, dijo: yo soy un hombre casado, Dios me ha bendecido, no tengo necesidad de nada. Yo creo que estos bultos de trigo le sirven a Juan, pero como yo conozco a Juan, yo sé que no me los va a aceptar. Voy a tomar un bulto cada noche y lo voy a llevar a su granero y lo voy a depositar allí. Y después de algún tiempo, él no se va a dar cuenta cuando ya tenga todos los bultos allí. Así que el otro hermano menor, Juan, dijo: yo soy un hombre joven, soltero, Dios me ha bendecido, yo no necesito estos bultos de trigo, así que se los voy a regalar a mi hermano Pedro, a mi hermano mayor, pero como yo sé cómo es él, no me los va a aceptar. Así que voy a coger un bulto cada noche y se lo voy a ir llevando a su granero. Y sin darse cuenta, los 2 hermanos se pusieron de acuerdo. La historia dice que al día siguiente, cuando cada uno iba a contar los bultos, se daba cuenta que tenía la misma cantidad de bultos. Si aquí está pasando algo. Y empezaron el uno al otro a llevar bultos, y todas las noches, y él mismo: si aquí está pasando algo, ¿será que le digo a Juan? ¿Será que le digo a Pedro? Y una de esas noches, en medio de la oscuridad de los potreros, Juan llevaba el bulto aquí, Pedro llevaba el bulto, y se estrellaron los 2 en las cabezas. ¿Quién anda ahí? Es un ladrón, te está robando los bultos. No, 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 Pedro, esa es la voz de mi hermano. Sí, Pedro, soy Juan. ¿Tú qué haces con ese bulto? No, 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 tú explícame qué haces con ese bulto. Mira, es que yo quiero darte mi herencia a ti, yo creo que tú la necesitas más, hermano. No, 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 dijo Juan. Mi herencia te serviría más a ti, tú tienes hijos, yo soy soltero. No, 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 hermano. Y allí los 2 hermanitos empezaron a hablar esa noche, hasta que después terminaron abrazados mirando las estrellas y dijeron: ¿sabes? La mayor herencia que nuestro Padre nos dejó no son estos bultos de trigo, es el amor que sentimos el uno por el otro. Esa es la mayor herencia que Dios nos quiere dejar. No sé si en esta noche yo estoy predicando para alguien que ha caído, pero que un día recibió un llamado, pero que hoy está caído. Su vida ha sido golpeada por el pecado y ha sentido cómo su liderazgo se ha ido disminuyendo. Hoy el Dios de amor te da la linda oportunidad de ser restaurado. Te da la linda oportunidad de levantarte y de preguntarte reflexivamente: ¿me amas? Porque la única manera como tú podrás salir adelante de tu fracaso espiritual es la herencia del amor que Dios te ha dejado. Es el amor inmensurable que se refleja en el Cristo que fue colgado de un madero, y aunque sufrió, te amará por toda la eternidad, y podrás vivir y gozar de todos los deleites que Él tiene para tu vida. Yo tengo un llamado para esa persona que necesita ser restaurada. Habrá alguien en esta noche que quiera decirle: Padre querido, yo me identifico con Pedro, porque yo he sido golpeado y necesito ser levantado. Habrá alguien en esta noche que quiera decirle eso a Jesús: yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta noche. Y quiero poner tu vida en las manos de Dios, el que todo lo restaura, para que tu vida vuelva a recuperar la fuerza de Pedro. Y mientras tú piensas en ponerte de pie y en levantar tu mano, yo quiero decirte lo que pasó con Pedro. Tú sabes lo que pasó con Pedro. Después de ese lugar pasaron 40 días.
Y Pedro recibió el Espíritu Santo y Pedro no podía contener el poder del Espíritu Santo. Salía por sus poros la presencia de Dios en su vida. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2 que Pedro se puso de pie y empezó a predicar el evangelio en la plaza. Y la gente empezó a reunirse. Y la gente decía: ¿quién es este hombre? Yo me tengo que quedar aquí sentado a escucharlo. Y los que estaban bañando los camellos dejaron los camellos. Los que estaban llenando el pozo salieron de allí. Todos se sentaron a escuchar a un hombre que había caído, pero que había sido restaurado. El mundo logró ver lo que Dios es capaz de hacer cuando hay restauración. La palabra del Señor dice que cuando Pedro hizo el llamado, alabado sea el nombre de Dios, 3,000 personas se bautizaron. Y cuando Dios llama, cuando Dios restaura, restaura para hacer cosas más grandes que las que antes hacías. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera ser restaurado como Pedro? Yo quiero orar por ti. Puedes levantar tu mano, puedes ponerte de pie, Rubén. Dios te bendiga. Aquellas personas que así lo sientan, quiero decirles que estamos frente al Dios todo lo puede, al Dios que no ha conocido una derrota. Pero quiero ir un poco más allá. ¿Habrá alguna persona que no ha sido bautizada, que sienta en su corazón que necesita tomar esa decisión? Y aunque no tiene un plan, una fecha, quiere entregar su vida a Jesús. Quiero saber si hay alguien aquí que no ha sido bautizado todavía. Yo quiero orar por esa persona. Dios te bendiga, Rubén. ¿Puede pasar aquí, Rubén y Yajaira? Dios te bendiga. ¿Puede pasar, querida amiga? Alguien que acompañe a la amiga para que venga acá. Yo sé, Sandia, que Dios te ha traído con un propósito. Ustedes son los Pedros modernos a los que Dios ha llamado. Y si en algún momento de su vida ustedes fallan, entiendan que hay un Dios que restaura y un Dios que levanta. Yo voy a orar por ellos. Y quiero que venga el anciano, por favor, el primer anciano que me acompañe aquí. Yo quiero que tomen la mano de este siervo que es uno de los líderes de la iglesia. Si hay otra persona aquí en este lugar que aún no ha tomado esa decisión, quiero animarle a que lo haga. Quiero animarle porque yo quiero orar por usted. Quiero orar por su vida para que esa transformación que se vio en la vida de Pedro pueda verse también en la suya. ¿Habrá alguien más que quiera decirle eso al Señor? Quiero orar por ti y quiero que en un futuro próximo tú puedas decir: pastor, yo recibí un llamado esa tarde y lo acepté en mi corazón, y pronto verte algún día, no sé cuándo, pero verte descender a las aguas bautismales algún día será el comienzo de una nueva vida para ti. Así como lo ha decidido Rubén y lo ha decidido Yajaira y Robert, su hijo. ¿Habrá otra persona en el nombre de Jesús que quiera pasar? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo sé que hay un plan para tu vida. Puede tomarse la mano, Sandia. Estas personas probablemente algún día hayan caído. Solo Dios conoce sus vidas. Pero el hecho de que hoy estén aquí, están reconociendo ante el cielo, ante Dios, que creen en un Dios que restaura. Y qué bueno, ustedes han dado ese paso para el bautismo. Y quiero animarles a los que aún no lo han hecho. Ustedes son grandes Pedros. Dios no los mira solamente como son ahora, sino como ustedes pueden llegar a ser. Pedro no se imaginaba lo que él iba a hacer en las manos de Jesús. Pero finalmente el gran artista hizo de Pedro uno de los hombres más valerosos del Nuevo Testamento en la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, hoy hemos abierto tu palabra y ella nos ha enseñado que eres un Dios que llama. Eres un Dios que toca la puerta de nuestro corazón para que dejemos las redes del mundo y vayamos a pescar hombres. Pero también eres un Dios que puede ver cómo nosotros caemos, que intenta protegernos, pero que en medio de nuestra autosuficiencia a veces te desplazamos. Pero la buena noticia, Señor, es que apareces en el mejor momento para restaurarnos y para levantarnos. Te quiero colocar a estas personas que hoy han pasado aquí adelante, para que esa herida que hay en su corazón de un pasado equivocado, lleno de debilidades, lleno de desaciertos, de caídas, de errores, pueda ser transformado y cambiado en una vida llena de bendiciones. Estos jóvenes, Señor, que están aquí, estos hijos tuyos, son Pedros que necesitan
un encuentro contigo en la orilla del mar. Dales la fuerza para que puedan bogar mar adentro, puedan sumergirse en el mar de bendiciones que tienes para su vida y puedan conocer el mundo al que tú quieres llevarnos, un mundo de paz, un mundo de bendición. Solamente resta de darte gracias, Señor, porque nos has permitido gozar de este día sábado y de la predicación de tu palabra. En tus manos los encomiendo para que pronto puedan dar la decisión de entregar su vida a ti a través del bautismo. Si hay miedo, si hay temor, tú puedas vencer ese miedo y ese temor y puedan ver a ese Jesús que todo lo puede. Gracias por escucharnos. Y aquellos que no han pasado, Señor, porque hubo miedo en su corazón, quizás sienten que deben esperar un poco más, yo te pido que toques una vez más sus fibras emocionales, su razonamiento, y entiendan que el mejor lugar es a los pies de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de nuestro Salvador amante te lo pedimos. Amén. 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 Señor te bendiga. Señor te bendiga. Dios te bendiga, Sandia.